Cada día, más de 1.600 millones de litros de leche se consumen en todo el planeta, cortesía de 260 millones de vacas lecheras. Pero gran parte de esa leche no es líquida, es leche en polvo, un producto que parece simple pero esconde un proceso de fabricación que es pura ingeniería. ¿Sabías que para producir 1 kilo de leche en polvo se necesitan más de 8 litros de leche fresca? Para lograrlo, combinan ciencia, tecnología, automatización y un control de calidad que pocos conocen. Hoy en Forja Mecánica descubrirás cómo millones de litros de leche fresca se transforman en toneladas de polvo blanco, desde la granja hasta la lata que llega a tu cocina. Créeme, lo que vas a ver no es solo producción, es ingeniería de precisión en estado puro. Antes, un granjero podía ordeñar 6 vacas por hora trabajando a mano. Hoy en día, máquinas modernas permiten ordeñar hasta 100 vacas en ese mismo tiempo, y en las granjas más avanzadas, enormes plataformas giratorias ordeñan decenas de vacas simultáneamente sin intervención humana directa. Estados Unidos produce alrededor de 80.000 millones de litros de leche al año, casi 90 litros por persona. La Unión Europea genera el doble, unos 160.000 millones, y Nueva Zelanda aporta otros 21.000 millones. Todo esto es posible gracias a sistemas altamente mecanizados en granjas gigantescas. Cada vaca produce entre 30 y 40 litros diarios, alimentándose con hasta 45 kilogramos de pasto, granos y suplementos, y en días calurosos puede beber más de 300 litros de agua para mantenerse fresca y productiva. Las vacas empiezan a dar leche tras el primer becerro, alrededor de 18 meses de edad, y producen durante varios años bajo un control de bienestar intenso. Suelos limpios, espacio para moverse, rodillos para rascarse y sensores que registran su producción y hasta sus preferencias sobre cuándo ser ordeñadas. ¿Sabías que las vacas deben decidir el momento del ordeño? Si están estresadas, la leche no fluye igual. Una vez ordeñada, la leche se transporta en camiones cisternas refrigerados que pueden llevar entre 25.000 y 35.000 litros por viaje, manteniendo la cadena de frío a 3 grados y usando GPS y sensores para controlar temperatura y movimiento en tiempo real. Al llegar a la planta, la leche no puede ser descargada si no se han tomado muestras de cada lote para analizarlas en laboratorios de control de calidad. Si cumple los estándares, la leche entra en enormes tanques de acero inoxidable, algunos con capacidad para llenar una piscina olímpica. Dentro de estos tanques, la leche pasa por filtros que eliminan impurezas y se comprueba acidez, temperatura y contenido de grasa y proteínas para garantizar que la leche esté lista para procesarse y seguir con el siguiente paso, convertirse en polvo. La leche entera contiene sólidos como grasa, proteínas y minerales. Para procesarla, primero se separa la crema mediante centrifugación, usando discos cónicos que giran a más de 7.000 revoluciones por minuto. Después, la leche desnatada resultante, sin grasa, se ajusta según el tipo de leche en polvo que se desea producir, entera, semidesnatada o desnatada. Es decir, agregan parte de la crema o dejan la leche prácticamente sin grasa para lograr la composición exacta requerida. Luego viene la pasteurización, que consiste en calentar la leche a unos 72 grados durante unos segundos y enfriarla rápidamente. Esto permite eliminar bacterias como salmonela y listeria, garantizando seguridad sin afectar sabor ni nutrientes. Este proceso puede parecer sencillo, pero ocurre de manera continua con miles de litros por hora, combinando eficiencia y precisión. La fase crítica comienza con la evaporación. Aquí, la leche concentrada pasa por torres llamadas calandrias, donde circula por tubos rodeados de vapor que reducen el contenido de agua sin comprometer su calidad. Los evaporadores modernos pueden procesar más de 10.000 litros por hora y reutilizan parte del vapor para ahorrar energía. Tras la evaporación, la leche queda espesa, con aproximadamente la mitad del agua original, y ya está lista para la siguiente etapa, el secado. Ahora empieza la parte más espectacular del proceso. La leche concentrada entra en torres de secado gigantes, y al instante, unas boquillas la pulverizan en millones de gotas microscópicas, más finas que un cabello humano. En ese mismo momento, entran en contacto con aire caliente a unos 180 grados, y en menos de un segundo, el agua desaparece y queda solo polvo de leche. Este sistema puede producir hasta 2 toneladas de polvo por hora, casi el peso de un coche pequeño, pero es vital controlar temperatura y flujo durante el secado,
porque demasiado calor daña las proteínas y demasiado frío deja humedad. Para recuperar el polvo flotante se usan sistemas de remolino llamados ciclones, que aseguran eficiencia casi total, y una vez en el fondo de la torre, se enfría rápidamente mediante túneles de aire o placas metálicas a unos 20 grados, evitando humedad y grumos. Después, el polvo se tamiza, eliminando grumos o partículas imperfectas, y se le añaden vitaminas como A y D en fórmulas infantiles. Luego se envasa en latas, bolsas o tambores herméticos, desplazando el oxígeno con nitrógeno para preservar la frescura, lo que permite que este producto pueda durar hasta 2 años sin refrigeración. Máquinas automatizadas llenan cientos de envases por minuto, etiquetando cada lote con origen, fecha de caducidad y trazabilidad. ¿Sabías que la leche en polvo también se utiliza en chocolate, helados e incluso cosmética, gracias a sus proteínas y minerales? Cada lote es inspeccionado rigurosamente, desde textura, humedad y densidad hasta composición nutricional. Si no cumple los estándares, se descarta, asegurando que lo que llegue al consumidor sea seguro, nutritivo y estable. La eficiencia del proceso combina sostenibilidad, ahorro energético y seguridad alimentaria, un ejemplo de ingeniería aplicada a la alimentación. Pero este producto no solo tiene un proceso impresionante, también tiene una historia sorprendente. La leche en polvo nace de una necesidad clara: convertir un alimento altamente perecedero en algo duradero y fácil de transportar. La leche está compuesta casi en un 90% por agua, así que el primer paso lógico fue quitarle esa agua y dejar solo un polvo seco que no necesita refrigeración. Los mongoles del siglo XI ya lo intentaban, secando la leche al sol hasta obtener una pasta tosca. No era polvo, pero sí un primer paso hacia lo que conoceríamos siglos después. El gran salto llegó en 1802 cuando François, un médico francés, empezó a hervir y deshidratar leche para los soldados de Napoleón. Su método era simple, pero efectivo. Luego, en 1832, el químico ruso Mikhail Dyrchov perfeccionó el proceso usando un sistema de vacío que secaba la leche a baja temperatura, logrando un polvo más fino y estable. Esa innovación encendió la industria moderna. En el siglo XIX, la leche en polvo llegó a Inglaterra durante la Revolución Industrial, alimentando a trabajadores que ya no tenían vacas cerca, y se extendió a colonias como India, donde la leche fresca era rara. El siglo XX marcó su auge. Suiza y Holanda perfeccionaron la técnica tras la Primera Guerra Mundial, enviando leche en polvo a regiones golpeadas por el conflicto y a zonas sin acceso a ganadería. Desde las granjas futuristas hasta las torres de secado de acero inoxidable, cada kilo de leche en polvo es el resultado de un proceso altamente automatizado y controlado. Cada vaca, cada litro, cada gota de vapor y cada boquilla giratoria forman parte de un sistema diseñado para transformar un líquido perecedero en un polvo nutritivo que alimenta al mundo. ¿Qué has aprendido hoy? Cuéntamelo en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo y quieres descubrir cómo se fabrican todas las cosas que nos rodean, dale like, suscríbete a Forja Mecánica y activa la campanita. Nos vemos en el próximo proceso, porque lo que viene, no te lo puedes perder.